Hola amados, soy Lilia Guevara y les hablo desde un bonito lugar del mundo. Amados, el motivo de este video es para hacerles saber a todos vosotros que he sido cuestionada por el señor Marcelo da Costa acerca de mi último video en el que yo manifesté algunas palabras acerca de Salomón, acerca de David, y que parece ser que el señor Marcelo da Costa piensa o las ha tomado que son prácticamente una falacia, una herejía. Y como ustedes saben, amados, los que me conocen por supuesto, que Lilia Guevara en lo personal nunca rehúye la defensa de sus argumentos, porque yo considero que cuando interpreto a las escrituras de acuerdo a mis apreciaciones, las hago con la mente de Cristo, las hago con el espíritu de adopción que todos tenemos, porque si ustedes tienen el espíritu de Cristo, tienen la mente de Cristo, pienso que yo también la tengo. Entonces, mis amados, repito, yo nunca rehuyo la defensa. Y pues el señor Marcelo me ha cuestionado acerca de lo que dije de Salomón. Antes de yo hacer la defensa de mis palabras apoyándome en las escrituras, debo hacerles recordatorio, amados, que yo, Lilia Guevara, que yo sepa, nunca he dicho que soy apologista, que soy pastora, que soy profeta, que soy maestra. Al contrario, siempre he dicho que soy una simple estudiante de las escrituras, una recolectora de basura, una sierva del Señor, si ustedes quieren, una atalaya, una exhortadora. Y que consecuentemente nunca he dicho que yo tengo la verdad absoluta. Porque eso sí, amados, lo tengo muy en claro, que si no sabemos discernir el rastro del águila en el aire, el rastro de las naves en el mar, el rastro de las serpientes en las peñas, el rastro del hombre en la doncella, y como le dijo Dios a Job también, le dijo, ¿quieres tú hablar conmigo? Cíñete como varón tus lomos y contéstame primero, si puedes, ¿dónde paren las cabras monteses? Entonces, obvio que el hombre, en base a estos argumentos de Proverbios 30, de Job, no tenemos nosotros argumentos valideros para decir que tenemos la verdad absoluta. Más aún que si encasilláramos a la verdad de Dios en un 100% humano, creo firmemente que incluida yo no podríamos abarcar ni el 1% del conocimiento de Dios. Pero amados, por fe hacemos lo que podemos y por fe damos por hecho que todo lo que decimos es palabra de Jehová, que cuando nosotros queremos interpretar esta palabra con mucho gozo, con mucho temor y mucho temblor, Dios prácticamente, como dice Proverbio, es como que besa nuestros labios y Él habla por medio de nosotros, ¿verdad? Debo también manifestarle, amados, que si Lilia Guevara se equivocara en sus apreciaciones, si yo después de este video en que me voy a defender, ustedes consideran que son locuras las que digo, de ninguna manera por esta razón, si es que yo soy una loca, que hablo falacias, tonterías, de ninguna forma ustedes piensen que la palabra de Dios es invalidada por las tonterías que dice Lilia Guevara. Porque yo con la escritura hoy día les voy a demostrar que no es una falacia lo que digo, que simplemente yo digo lo que está escrito, porque como dijo Pilato, lo que está escrito, escrito está. Ahora bien, si yo me equivocare en las interpretaciones de las escrituras,
si yo las entendiera mal, y así mismo si ustedes las interpretaran mal y entendieran mal mis palabras, repito, eso no da lugar para que piensen que todas las cosas que yo he dicho anteriormente son falsas. Porque, como les digo, amados, valga la redundancia, porque es necesario que yo repita y repita lo mismo, amados hermanos, que nadie tiene la verdad absoluta, mis amados. Simplemente tratamos de caminar por fe en estos misterios del Señor, confiando que lo que decimos está de acuerdo con las Escrituras. Entonces, amados, para abreviar y no prolongar mucho este video, amados, les contaré que las cosas por las que he sido cuestionada son... dije muchas cosas en el video, amados, en mi último video. En forma rara y misteriosa, solamente he sido cuestionada acerca de lo que dije de David y de lo que dije de Salomón. De David dije que David se confundió cuando el profeta Natán fue donde él y le dijo que Dios le mandaba decir que de sus entrañas iba a nacerle un hijo que le haría casa. Esto en respuesta a que David había manifestado al profeta Natán que tenía en su corazón hacerle casa, hacerle templo al Señor. Entonces, pues, esa misma noche Natán recibe palabra del Señor y le dice que vaya y le diga a David las palabras que vamos a leer pronto a continuación, amados. Otra de las cosas que dije también es que Salomón también se equivoca, que Dios habla con él, porque parece ser, según las Escrituras, que Salomón habló con Dios, pero ya les demostraré que al término de esa plática que tuvo Salomón con Dios, él se despierta y se da cuenta que es un sueño. Y yo en mi otro video manifesté que de noche yo puedo soñar que soy un pájaro, que soy avión, pero yo al otro día tengo que ya tener mis sentidos bien puestos y los pies sobre la tierra y no creer yo que puedo volar, que soy un pájaro, ¿ok? Y pues dije muchas cosas de Salomón que él se atribuyó también de ser, ese hijo del cual el profeta Natán le estaba hablando a David. Y que él, para reafirmar lo que él dice, pide que Jehová reafirme las cosas que él dice. Entonces, en base a esas cosas, vamos a ver los versículos, los textos donde se habla mejor que 1000 palabras, mejor que lo que dice Lilia Guevara. Entonces, mis amados, también dije en otra parte del mismo video que Salomón tenía una sabiduría terrenal, la sabiduría era terrenal, animal y diabólica. Y que pese a que las Escrituras aparentemente hacen ver que sí, que él le pide sabiduría a Dios y que Dios le da esa sabiduría, con las Escrituras yo les voy a demostrar los puntos clave para que ustedes se den cuenta que la sabiduría de Salomón era una sabiduría que, digamos ya, que Dios se la dio, porque nada hay en la tierra que no nos sea otorgado, que no nos sea dado como un regalo. Pero la sabiduría que Dios le dio a Salomón fue una sabiduría de hombre, una sabiduría terrenal, no la celestial. Porque él mismo cuando pide sabiduría, yo les voy a mostrar los puntos claves en que él no pide sabiduría celestial, sino que pide sabiduría prácticamente terrenal para poder gobernar a hombres. Y en ningún momento le pide a Dios conocimiento para conocer el verdadero corazón de Dios y para poder enseñar en base al corazón de Dios. En otras palabras, no le pide esa sabiduría celestial que viene de lo alto y que estaba destinada para el único Rey de Reyes, el único hombre sabio, Jesucristo. Entonces, mis amados, yo
Para no hablar mucho, que desaparezca Lilia Guevara, yo quiero llevarlos a todos estos textos. Primeramente me defenderé con el Antiguo Testamento, amados hermanos, y yo les pido paciencia porque el tema es muy difícil y aquí mis hijas son testigos, que yo estoy espantada y temblando y que incluso he apagado varias veces el celular y que no he querido continuar. Pero le he pedido a mi Dios valentía porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de valentía en el Señor Jesucristo. Y pues entonces yo quiero, amados, que me acompañen primero a leer un poco acerca de qué fue lo que le mandó a decir Dios por medio de Natán a David. Y esto está aquí en 2 de Samuel, capítulo 7, y vamos a leer hasta el versículo 14, y tiene como título aquí Pacto de Dios con David, amados. Y ya les he dicho en otros videos que estos son títulos puestos por el hombre, porque las escrituras estaban hechas de tal manera que se sucedían palabra tras palabra sin ayuda de números, sin ayuda, o sea, de versos, capítulos, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, amados. Entonces vamos a leer rápido, amados, ¿ok? Acompáñenme, amados, aquí en 2 de Samuel capítulo 7, que yo ya lo tengo buscado para abreviar. Dice así: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, leeré un poco rápido, amados, y como ustedes ya saben, me entenderán. Después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dice, dijo el rey al profeta Natán. Es una conversación entre David y el profeta Natán primero. Dice, mira, dice, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Parece ser que David se sentía triste por cuanto él vivía en palacios de cedro entre cortinas, en una forma como vivía un rey, y se sentía apesadumbrado porque el Señor, mirando hacia el patio, el arca del pacto, el arca de Dios estaba entre cortinas, afuera en carpas, ¿verdad? Y él vivía en palacio. Y respecto a que quiso hacerle casa, ya Dios lo dijo por boca de Salomón después, que lo que había dispuesto David en su corazón de hacerle casa a Dios no es que estuviera mal del todo, porque como le dijo Pablo a Timoteo, el que desea obispado, excelente obra desea. Pero David tenía que ser fiel en toda la casa del Señor y él era un hombre sabio, que sabía las escrituras y sabía de las promesas. Eso es lo importante, amados hermanos, y lo que me asombra a mí, que él sabía de las promesas, que estaba destinado, que nos iba a venir un Salvador, ¿verdad? Un Señor, que es sobre todo Señor, ¿verdad? Un hombre sabio que ningún hombre podía desatar las correas de sus sandalias, ¿ok? Entonces, cuando le pide esto, le dice Natán, le dice en el versículo 3, dice, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Claro, Jehová estaba con él porque ya habíamos visto que había puesto a sus enemigos por estrado de sus pies, lo había hecho vencedor desde que peleó con Goliat. Ya vemos que había sido agradable a Dios porque tenía un corazón bueno y humilde, ¿verdad? Entonces le dijo, haz lo que quieras porque Jehová está contigo. Y aquella noche, dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, o sea, Natán conversa con David y se va a su casa. Y esa misma noche Jehová le dice a Natán, noten ustedes que no le dice por medio de sueño nada, sino que aquella noche vino palabra de Jehová a Natán diciendo, 2 puntos, dice, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Y aquí como que quizás veo como una sonrisita, bueno, a mí un poquito de orgullo, porque dice, ay, bueno, este hijo bueno, me quiere hacer una casa. Uy, qué bonito, ¿no? Porque yo soy madre y si una de mis hijas me dice que me quiere hacer una casa, yo me siento orgullosa, me complazco, pero también me entristezco un poco si mis hijas saben que yo no he querido casa.
Y que me quieran hacer una casa es como que me da un poquito como de risa, tristeza, nostalgia, qué sé yo, ¿verdad? Entonces así como que siento que Dios habla aquí. Tú me has de edificar casa en que yo more. Y en el versículo 6 me acredita lo que digo, le dice Dios, le explica, porque a veces el hombre como que nos queremos hacer más sabios que Dios y que como que queremos ayudar a Dios con nuestra fuerza, dejando de lado que es el Señor el que nos apoya, el que nos ayude, no somos nosotros, ¿verdad? Y le sigue hablando Dios como en un tono medio conmiserativo, quizás, digamos así, ¿verdad? Y le dice, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. O sea, nunca Jehová ha habitado en casa, porque ya lo dijo el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casas me edificarán? ¿Verdad? Ya lo dijo por medio del profeta Isaías. Entonces siempre Jehová ha estado no viviendo en casa, sino que Él vive, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice, ¿no? Y en el 7 dice, y en todo cuanto han dado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Entonces aquí nos hace la pregunta por medio de David que digamos si es que nosotros hemos leído a cuál de las 12 tribus de Israel Jehová le dijo alguna vez, oye tú Judá, oye tú Leví, oye tú Isaacar, hazme casa. Que yo sepa, amado, corríjanme si estoy equivocada. A ninguna de esas tribus le dijo Dios jamás eso, como aquí lo atestigua el Señor, ¿verdad? Y en el 8 dice, ahora pues, ahí sí como que le dice que se ciña los lomos, como le dijo a Job, y que entienda lo que Dios le quiere decir. Dice, ahora pues dirás así a mi siervo David. 2 puntitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Le dice, yo David, ¿qué te está pasando, David? ¿Qué te pasa, David? Yo te tomé desde detrás del redil. Para que fueses príncipe, tú no tenías casa, no tenías palacio, yo te hice palacio, yo te hice príncipe. ¿Y cómo es que tú quieres hacerle a tu hacedor, a tu rey, quieres hacerle casa? Y en el 9 dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande. Eso es indiscutible. Que Jehová amó mucho a David y destruyó a todos sus enemigos delante de la presencia de él y le dio un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¿Ok? En el 10 dice, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. Miren lo que le dice. Tú no me harás casa, ni tampoco le harás un pueblo a mi pueblo Israel, sino que yo lo plantaré donde yo quiera, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. En el 11, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, dice, es la continuación del 10, ¿verdad? Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. David, por favor recapacita, David, le dice. ¿Cómo tú me vas a hacer casa, David? Entiende, te estás desviando, David. Yo te haré casa. Y aquí le explica cómo, y ese es el punto principal o fundamental de mi defensa, amados, que Lilia Guevara no está diciendo falacia. Que ustedes entiendan mal, que Lilia entiende otras cosas, eso es problema ya de Dios conmigo, eso es problema de ustedes con Dios. Pero en el 12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, cuando ya muera, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje,
el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y yo hablaba con mi hija Cheribel acerca de este tema y de este versículo en específico. Y mi hija concordó conmigo en que cuando dice y procederá de tus entrañas, según las palabras de mi hija Cheribel, era como que el Señor quería hacer ver como que estaba lejano ese día. El hijo aquel que iba a tener David, para el cual tenía dispuesto todo Jehová, ¿no? Que él hiciera. Entonces le dice, y afirmaré su reino, ¿verdad? En el 13, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Versículo 14, tararán, versículo 14, mis amados. Dice, yo le seré el Padre. Aquí está el punto clave de todas mis palabras que yo dije, señor Marcelo Acosta, que no son una falacia, no son una herejía. Dice, yo le seré el Padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Amados, aquí está la respuesta por qué yo dije que Salomón y David se equivocaron en cuanto a que primero David pensaba que Salomón era el hijo que le iba a hacer casa a Jehová. Y Salomón también creyó esto tontitamente, que él iba a ser ese hijo que él iba a ser un reino al Señor y que ese reino iba a ser eterno, ¿verdad? Que él iba a ser ese templo maravilloso. Entonces, ¿cuál es la clave, mis amados? Recordemos la carta a los hebreos, amados hermanos. En que esta carta en el capítulo 1 dice que a Jesucristo Dios le dio un nombre sobre todo nombre y lo hizo incluso superior a los ángeles cuando estaba en los cielos, ¿verdad? Y aquí en la tierra un poquito menor que los ángeles, pero que fue al único hombre, a la única persona en todo el mundo y en todo el cielo que le dijo, tú eres mi hijo amado, yo te seré por padre y tú me serás por mi hijo, ¿verdad? Que yo sepa, otra vez les pido que me corrijan si me equivoco, a cuál de los hombres, a cuál de los ángeles Dios le dijo algún día, tú eres mi hijo amado. Solamente al Señor Jesucristo en el bautizo, en el Jordán y en la transfiguración, mis amados. Entonces, de acuerdo a estas cosas, ya David, se suponía que era un hombre sabio, que sabía las escrituras, tenía que haber él analizado qué significaba esto. Tenía que haber ahondado más y preguntarle quizás al profeta, quizás a Dios en oración, Padre, ¿qué cosa me estás hablando que yo no entiendo? ¿Será acaso que me estás hablando de uno de mis hijos? Bueno, de Absalón y de Amnón no podía ser porque ellos ya habían muerto. Y había un tercer hijo, pero ese hijo prácticamente no se metía en estas cosas. Y de ahí ya venía pues Salomón. Entonces tenía que David consultar con Dios, ¿será que me estás hablando de Salomón? Porque que yo sepa, amado, señor Marcelo da Costa, en ninguna parte de las escrituras del Antiguo Testamento dice específicamente Dios hablando por medio del profeta o incluso en sueños con Salomón, que Salomón, dando un nombre, Salomón me hará casa. David sí deja entrever eso que Dios le ha dicho, y yo me he cansado, amados hermanos, buscando en qué parte de la escritura, para no decir falacia, Dios le dijo con pelos y señales, o sea, con nombre, Salomón va a ser. Lo que yo descubrí fue que David le había prometido a Betsabé que Salomón iba a ser el rey sucesor de él. Pero Dios nunca le dijo que Salomón iba a ser ese hijo. Lo que le dijo fue,
Y cuando tus días se han cumplido, perdonen ustedes que yo vuelva a repetir esto, amados, y cuando tus días se han cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Amados, y si ustedes quieren pueden ir a Primera de Crónicas 17, 1-27, en que se dice lo mismo que está aquí. Que no se nombra Salomón, sino que dice que yo estoy hablando de un hijo que procederá de tus entrañas. A él le firmaré mi reino, él edificará casa a mi nombre. En el 13, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Vemos pues, amados, antes de continuar, que el reino de Salomón no permaneció para siempre porque fue destruido. Y tenemos conocimiento que el rey Salomón hizo muchas cosas malas y afligió en gran manera al pueblo de Israel. Entonces, por amor a David, él permitió que el hijo de Salomón, Roboam, tomara el trono, ¿verdad? Y Salomón hizo cosas más malas Roboam hizo cosas más malas que Salomón. Y él mismo lo dijo, si mi padre lo afligió con el dedo más pequeño de su mano, mi aflicción para ustedes, mi carga va a ser más grande que mis lomos, o que los lomos de mi padre, ¿verdad? Y que si mi padre los afligió con la mano, yo los afligiré con escorpiones. Entonces, haciendo ver que Salomón había hecho muchas cosas malas para el pueblo de Israel y que no era el príncipe de paz que estábamos esperando. Porque si bien es cierto, fue el reino de Salomón uno de los reinados que tuvo gran paz y fue uno de los más preponderantes y los más importantes, qué sé yo, en riqueza, en tantas cosas, y que no hubo guerra en el tiempo de Salomón. Sin embargo, no había paz para los habitantes, para los súbditos del rey, porque fueron afligidos, como el mismo Roboam lo dice. Entonces vemos que no era el príncipe de paz y que ese reino no permaneció y fue destruido, ¿verdad? Entonces esas son las cosas en las cuales yo me baso, que Salomón no era el hijo que iba a venir de las entrañas de David, y que él iba a edificar templos a Jehová y que su reino iba a ser reino eterno. Amén. Y vemos esto por estos versículos bíblicos, mis amados, y que no son falacias mías, ¿verdad? Entonces yo no tengo mucho tiempo de leerles Primera de Crónicas, que es el pacto de Dios con David, y pues yo defenderé el punto de vista que tengo y que dije en mi video acerca de que Dios no le habló a Salomón, por lo menos en Gabaón, cuando le habló por medio de sueños. Entonces vamos al versículo bíblico. Déjenme ver si lo tengo por aquí, mis amados, que tengo tantos versículos y me confundo. Déjenme ver este parece que está en Crónica. Déjenme ver. A ver, amados. Vamos a Primera de Reyes 2:24. Veamos, amados, si es la cita que tengo, porque tengo numerosas citas. Primera de Reyes. Sí, aquí está, amado. Aquí está. Gracias, Señor, que lo encontré. Yo voy a hablar Primera de Reyes, capítulo 3, desde el versículo 5. Y no sé si seguiré hasta el 15, amados. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Vamos al versículo 9, que es lo que nos convoca. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo
y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo grande? Aquí yo quiero detenerme en este versículo, mis amados, para defender lo que yo dije acerca de Salomón. Acerca de que yo dije que la sabiduría de Salomón no era sabiduría celestial, sino que era terrenal, animal, diabólica. ¿Ya? Porque como vemos aquí, mis amados, Salomón, sí es verdad que pide sabiduría, pero ¿para qué pide sabiduría? Pide sabiduría y corazón entendido para juzgar al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y Salomón se olvida que lo primero que para nosotros tratar de entender esta palabra y de ser sabios con sabiduría celestial, tenemos que pedir sabiduría celestial para entender los secretos, para entender el corazón, los misterios y todo conocimiento del Padre. Si primero entendemos el corazón de Dios y pedimos sabiduría para conocerlo, para conocer todo misterio y toda ciencia, entonces podremos juzgar al pueblo discerniendo entre lo bueno y lo malo. Y aquí está la falla de Salomón, que él no pide sabiduría de lo alto, sino que pide sabiduría terrenal, como pide cualquier presidente de la república de cualquier país. Sabiduría terrenal que le pide a sus consejeros, qué sé yo, para poder juzgar al pueblo, ¿verdad? Y dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Según el relato aquí, agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, dice, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para el juicio. En el 12 dice, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que yo te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aquí está la clave y me basta, señor juez, me basta, señor Marcelo y hermanos que me escuchan. Aquí está la clave, dice, como me pediste sabiduría de hombre, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, porque en ningún momento le pidió sabiduría para entender los designios de Dios, los caminos del Señor, sino que le pidió sabiduría para poder gobernar a un pueblo, como todo rey terrenal, no como Jesucristo, como rey celestial. Le pidió en oración al Padre que lo iluminara, que lo ayudara a decir solo la verdad, porque Padre, tu palabra es la verdad, ¿cierto? Entonces vemos que le dice, aquí lo he hecho conforme a tu palabra. Le pidió sabiduría para poder gobernar a los hombres, le dio sabiduría de hombre para que gobernara a los hombres. Y por eso dice, te di corazón sabio y entendido como un hombre sabio. Ha habido muchos hombres sabios en la tierra. Tenemos a los filósofos griegos, qué sé yo, tanto psiquiatras, psicólogos que tienen sabiduría, tienen ciencia para poder ayudar al hombre en muchos aspectos de la vida, ¿verdad? Pero no por eso podemos decir que es sabiduría celestial lo que ellos tienen. Simplemente es una sabiduría terrenal que tampoco es mala si se aprovecha en beneficio de nuestro prójimo, ¿verdad? Por eso dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y en el 15 dice, cuando Salomón despertó, vio que era sueño. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño. Y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Amado, este es el punto principal. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño. Por eso fue que yo dije en mi video cuestionado que yo, Lilia Guevara, no creía que Dios había hablado con Salomón, sino que lo que él había soñado, de suyo lo había soñado.
de él, de Salomón, de lo que él quería, porque no es que era malo que él quisiera hacer casa, hacer un templo, que quisiera ser rey. No es que era malo eso, pero por eso él soñó esas cosas de acuerdo a lo que su corazón y su mente como hombre terrenal deseaban, ¿verdad? Y como yo acredito que Dios no se le apareció en sueños a Salomón, porque resulta, mis amados, que la escritura es útil para enseñar, para corregir desde Génesis a Apocalipsis. Y la carta de los Hebreos nos dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, a nuestros padres antiguos le habló por medio de los profetas y en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, ¿ok? Entonces, ¿qué acontece, mis amados hermanos? En la Biblia hay contadas excepciones en que Dios habló por medio de sueños. Tenemos el caso, como ya lo dije en el otro video, de José y de Daniel. Pero en el caso de José, él mismo interpretaba. Y en el caso de Daniel, como él se turbó y no supo qué quería decir ese sueño, él en oración le preguntó a Dios qué quería decir ese sueño. Y es lo que yo digo que debió haber hecho Salomón y lo que debió haber hecho David. En oración pedirle a Dios una explicación o un mayor entendimiento de qué significaba este sueño que había tenido. Y pues repito, mis amados, no hay lugar para que se crean, por lo menos es la apreciación, es mi pensamiento, amados hermanos, de que yo digo que Dios, al menos aquí en este momento, no habló con Salomón, porque fue en sueño. Y repito, Dios no hablaba en esos tiempos. Él no hablaba por sueños, sino por los profetas. Y vemos el caso que el profeta Natán fue el que se acercó a David y le dio el mensaje que Dios le había mandado, ¿ok? Entonces, mis amados, entonces aquí queda contestado por qué yo digo que Salomón tuvo un sueño de suyo, de él. Y soñó de acuerdo a lo que su corazón quería, que no es que estuviera malo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, yo debo proseguir y manifestarles que el señor Marcelo da Costa, en su comentario que me hace, me dice que lea Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7, y yo voy a avanzar y se los leeré, amados hermanos. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 1:7. Y debo decirle al hermano Marcelo que aquí con este libro que él me envió para que leyera, yo también voy a defender las cosas que he dicho y pues lo haré con el versículo 9 de Segunda de Crónicas, capítulo 1. Entonces, aquí dice en 1:7, dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Aquí ya vemos en esta parte de la escritura, vemos que dice, aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y no se dice que se le apareció en sueños. Deja ver como que Dios se le apareció nomás, ¿verdad? Y Salomón le dice, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. A mí me has puesto por rey en lugar suyo. Entonces, yo le digo al hermano Marcelo que sí es verdad que lo puso por rey en lugar de David, pero como hombre, pero no para que le hiciera el reino eterno, ni para que le hiciera el templo, ni la casa que Salomón edificó. Salomón se adjudicó y David se adjudicó ese don, ese galardón que era para el Señor Jesucristo. Simplemente él iba a ser otro rey, porque recordemos que Dios nunca estuvo de acuerdo que Israel tuviera reyes, pero como Israel quiso tener reyes, Dios se lo permitió como una concesión. Por eso Dios le permitió también a Salomón que hiciera el templo, porque en resumidas cuentas tampoco es que fuera malo, y como ya dije, pues cuando un hombre quiere hacer cosas buenas a favor de Dios, Dios las acepta con regocijo, con beneplácito.
Pero el problema está que Salomón dice, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. En el 9 dice, confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Y le dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Miren, amados hermanos, le pide, aquí otra vez hace hincapié, le pide sabiduría y ciencia para presentarse delante del pueblo, para gobernarlo, no para presentarse delante de Dios, no para entender no para entender el corazón, no para entender el argumento de Dios que está en esta palabra, en esta escritura sagrada. Entonces el fin de Salomón era presentarse delante del pueblo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes, gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo. Mire que Dios hace énfasis, que has pedido para él sabiduría y ciencia para gobernar a su pueblo sobre el cual te he puesto por rey, dice. Claro, es verdad que Dios lo puso por rey, permitió que fuera rey, así como permitió que Saúl fuera el primer rey, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel clamó que quería rey, pese a que Dios le mandó a decir con el profeta, mira, esto es lo que te van a hacer cuando tengas reyes, harán que tus hijas sean perfumadoras, que sean amasadoras de pan, tantas cosas, le pondrán una pila de cargas, de reglamentos, de cosas para agravarlos. Pero dijeron, ¿qué dijo el pueblo de Israel? No, sí, que tengamos rey. Queremos rey, queremos rey. Entonces Dios concede lo que quiere el hombre. Aquí está el libre albedrío. Dios simplemente hizo uso del libre albedrío que le correspondía a Salomón, que quiso ser rey y permitió que fuera el sucesor de su padre David. Y le dio, se podría decir así entre comillas, porque repito, todo lo que tenemos es dado por Dios. Todo lo que tenemos, todo desde nuestra cabeza, nuestros cabellos hasta los pies, todo es un regalo del Señor por gracia. Entonces le dio sabiduría para gobernar a su pueblo, para presentarse delante de su pueblo, pero no le dio la sabiduría para presentarse delante de él, porque no se la pidió, amados hermanos. Yo no sé si en qué parte me equivoco, si ustedes me entienden, si me explico, si me captan, amados hermanos. Esto es lo que yo quise decir, pero comprenderán ustedes que en videos tan rápidos que hago es imposible decir las cosas de una forma asertivamente clara, ¿verdad? Entonces, mis amados, ya, y pues vamos a hablar acerca del versículo 9, confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre. Y esa es la clave. ¿Cuál fue la palabra que le dio Dios por medio de Natán a David? ¿Será que Natán le dijo que tu hijo Salomón va a ser el que me va a hacer casa, el que me va a hacer templo, el cual será un reino eterno, que será para siempre, eternamente? ¿Será que eso fue lo que le dijo? Porque Salomón dice, confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el pueblo de la tierra. De ninguna manera fueron estas cosas que dijo Salomón, amado. La palabra la confirma Primera de Reyes 3:1-15 y Primera de Reyes 9:9, en que Dios dice que de tus entrañas nacerá un hijo, el cual me será a mí por hijo y yo le seré a él por padre. Y amados hermanos, es redundante, pero es necesario que yo lo diga. El único que se le dijo esas maravillas, esas palabras tan hermosas fue el Señor Jesucristo, no a Salomón. Y yo no sé, humildemente, yo le pido a algún hermano de los que están escuchando aquí, incluso al señor Marcelo da Costa, que me diga en qué parte de las Escrituras dijo Dios certeramente, verazmente, Salomón, tu hijo Salomón me va a hacer casa. Dijo, un hijo de tus entrañas.
Y Salomón le había hecho la promesa a Betsabé de que Salomón iba a reinar, ¿verdad? Entonces, como Adonías quiso usurpar el trono, vemos que David se apresura para que Adonías no usurpe el trono y lo declara rey a Salomón para cumplir la promesa que le había hecho a Betsabé. Y en esto también entra el aporte que hizo Natán, no sé si también confundido acerca de lo que Dios le había mandado a decir a David, porque Natán como que da por hecho también que Salomón era ese hijo, cuando vemos que según las escrituras no es Salomón, sino que es el Señor Jesucristo. Y los tres, David, Salomón y Betsabé, como que confabulan para que rápido sea Salomón rey. Y llama a todos sus lugartenientes, a todos los que están en eminencia, y les ordena que lo monten en la mula de él, monten a Salomón y que lo lleven a Gihón. Ya, y yo busqué en el diccionario humano de la Real Academia qué significaba Gihón, y ahí aparece que es un torrente, es un río de los que estaban en el Edén, pero que ahorita no podemos discernir cuál es su territorio porque a causa del diluvio se perdió su hidrografía, su forma y su lugar de donde estaba. Entonces este lugar, Gihón, que era una fuente de agua, era un río, fue el que fue testigo de la coronación de Salomón. Y aquí vemos otro punto en cual podemos citar una diferencia marcada, varios puntos. Primer punto, que Salomón, al igual que Jesucristo, entra en una mula, porque muy distinto es mula que burro, pollino de asna, como entró el Señor Jesucristo en Jerusalén. Vemos esa diferencia grande, que Salomón entra en un mulo y entra a Gihón, no entra a Jerusalén. En cambio, el Señor Jesucristo fue declarado rey en el río Jordán, no por sacerdotes, no por profetas, sino por el mismo Dios, por el mismo Rey de Reyes, por yo soy. Fue declarado también en el río Jordán, así como Salomón en Gihón, en ese río pequeño que eran uno de los 4 ríos del Génesis, donde estaba el Edén. Pero Jesucristo fue declarado rey ahí, no entrando en un burro. Porque cuando Jesucristo entra en un pollino de asna a Jerusalén, él ya era rey desde que había nacido, como lo dice Isaías. Que un reino nos es nacido y el principado sobre sus hombros, ¿verdad? Isaías creo que 6:9, ¿verdad? 6:9 o 9:9, no recuerdo bien, pero está escrito, amados. Y vemos la gran diferencia, que ustedes ya la saben, que un burro es un animal fértil, que al unirse con una burra puede tener hijos que son pollinos de asnos, ¿verdad? En el cual el Señor Jesucristo cabalgó en Jerusalén. Sin embargo, una mula resulta de la unión o de la mezcla o del cruce entre un burro y un caballo. Parece que sí, entre un burro y un caballo, ¿verdad? Y de ahí nace el mulo, y la diferencia es entre el burro, que este mulo no puede tener hijos, ¿verdad? Entonces ahí vemos las grandes diferencias, que cómo vemos que el hombre trata de imitar por casualidades. No lo sé, amados hermanos, si todo está dispuesto, creemos de parte del Señor, no son casualidades. Como vemos, pero si nosotros escudriñamos las escrituras, nos damos cuenta de estos detalles importantísimos. Que no por entrar en un burro en Jerusalén vamos a ser el Señor Jesucristo, vamos a ser reyes, porque ya vemos que Salomón entró en un mulo imitando a lo que el Señor Jesucristo iba a hacer en los tiempos de su venida, ¿verdad? En los tiempos que vino a salvarnos en la cruz, ¿ok? Entonces, mis amados hermanos, vemos muchas incongruencias que son largas de enumerar, amados hermanos, y tengo aquí yo
49 minutos, amados, y tengo tantas cosas para decirle, amados hermanos, que creo que no voy a tener tiempo, que yo voy a tratar de avanzar, amados hermanos, y decirles que paso al segundo punto, que yo dije que Salomón tenía una sabiduría terrenal, animal, diabólica, y para esto yo me voy a apoyar en Santiago. En Santiago, amados hermanos, déjenme ver, tengo tantas citas aquí. Santiago creo que es 2:3, amados hermanos, déjenme ver que por aquí lo tengo. Santiago 3:13, 17. Vamos a Santiago 3:13, 17. Y aquí ya encontré Santiago, amados. Espero que ustedes también lo hayan encontrado. 3:13, 17. Ay, Dios mío. Déjenme ver si estoy bien con esta cita. 3:13, 17. Ya. 3. Dice la sabiduría de lo alto, amados. Yo les ruego que pongamos bastante atención en esto porque va a ser pero fundamental en mi aclaración. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Repito, amados, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Entonces, mis amados hermanos, yo creo que aquí está aclarado por qué yo dije que la sabiduría que tenía Salomón, pienso que ya en los otros versículos defendiendo lo del sueño de Salomón, también expliqué que Dios le había dado la sabiduría que él había pedido, que nunca fue sabiduría para conocer a Dios, sino para gobernar, para dominar al hombre, ¿ok? Y dice que si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, Salomón tenía muchos celos amargos, tenía mucha contención entre sus hermanos. Él quería ser el único que gobernara, que estuviera sentado en el trono de David. Las escrituras lo dicen, yo les ruego que repasen bien mis palabras, no tengo tanto tiempo, mis amados. Le dice que cuando tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, que no nos jactemos ni mintamos contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y vemos que todo esto se cumplió en el rey Salomón, por cuanto ni bien había tenido el sueño, el dique sueño que había tenido con Dios, vemos que David rápido se apresura a hacer todo lo contrario a los decretos que Dios le había dado al rey, porque ya les dije que el rey tenía un decreto especial que era muy aparte de los decretos que eran para los súbditos, para los vasallos, para los hijos de Dios, ¿no? en estos días. Entonces, en uno de esos decretos era que no comercializara con carros, con caballos, ni que tomara mujeres extranjeras.
Y vemos que en la mayor contención que tenía el corazón de Salomón era con Dios. Y no me puede usted negar, señor Marcelo da Costa, solo porque yo soy una pobre mujer humilde, usted me va a desentender las palabras que yo digo, porque usted es muy valiente, debo decirle entre comillas, amado hermano, para atacar, para cuestionar a una humilde mujer, pero no es varón para ceñirse los lomos y contender con tantos profetas falsos, con cuantos y tantos anticristos que se han levantado diciendo herejías destructoras, y usted calla, hace muti plácidamente, sigue tomando, qué sé yo, su Coca-Cola, no sé, su agüita de té, de Nilo, no sé. ¿Qué hará usted? Pero usted es muy cómodo y solamente a Lilia Guevara usted la emplaza, la ataca a decir que está diciendo falacias, ¿ok? Entonces usted no me podrá negar, repito, que el rey Salomón tenía celos amargos y contención en el corazón de él contra el propio Dios que le había dado el decreto. Él estaba contendiendo con Dios porque los reyes que están en eminencia tienen un decreto, específicamente los del Antiguo Testamento, que no podían comercializar con caballos, ni comprar carros, ni juntarse con mujeres extranjeras. Y si eso no es contención con Dios, ¿qué cosa es, mi señor Marcelo? Entonces aquí esto nos habla que si había contención, esa sabiduría no era la que descendía de lo alto, sino que era terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación de la mente y toda obra perversa, amados. Por eso vemos que sus obras hablan por sí solo de lo que él era, de lo que había en el corazón de Salomón, ¿verdad? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, es obediente, pacífica, amable, benigna, porque son los frutos del Espíritu, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, amados hermanos. Entonces vemos que yo no estoy muy lejos de mis apreciaciones, amados, de lo que yo dije que es la sabiduría de Salomón. No era de lo alto, porque a las pruebas me remito, mis amados. Si bien es cierto que Salomón tuvo mucha sabiduría para juzgar entre dos mujeres que se disputaban a un niño, y sabiamente él resolvió el problema, pero este problema lo resolvió como una persona humana, sabio. Repito, la humanidad ha tenido muchos hombres sabios, Gandhi, Martin Luther King, cuántas personas, Simón Bolívar, que han hecho grandes hazañas por el pueblo, grandes personas que han dado consejos maravillosos, como grandes psiquiatras, Freud, como psicólogos, ya que han ayudado al prójimo, y no por eso tienen sabiduría celestial. Tampoco voy a decir que es sabiduría que no sirve para el prójimo, pero el punto principal de lo que vengo diciendo, o fundamental, es que no era sabiduría de lo alto, porque cuando nosotros pedimos sabiduría de lo alto es para conocer a Dios y para actuar en consecuencia, mis amados. Por eso Proverbio dice que el principio de la sabiduría del hombre es el temor a Jehová. Y más adelante se pregunta el mismo que escribe esos proverbios, ¿y qué cosa es el temor a Jehová? Dice, el temor a Jehová es apartarse del mal. Entonces vemos que Salomón no tuvo sabiduría porque no se apartó del mal, y porque el principio de la sabiduría de él no fue el principio de la sabiduría de Dios, sino el principio de la sabiduría terrenal. Y Dios se lo confirmó cuando le dijo, te he dado lo que me has pedido de acuerdo a tus palabras. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué puedo yo más agregar, amados? Hay tantas cosas para decirlas que me falta tiempo, mis amados. Ya voy a tener 1 hora, y yo creo que esto lo voy a hacer después como en capsulitas pequeñas, estos versículos para apoyarme. Sí, eso creo que voy a hacer. Voy a hacer como flash.
no sé pronunciar bien rapidez en inglés, ¿verdad? Como hacer pequeños videitos para yo aclarar estos versículos que no he podido hablar, porque 1 hora me he tomado hablando, amados hermanos, y pues solamente yo pues agregarles, amados hermanos, que nada de lo que he dicho está lejos de la verdad, porque todos sabemos que Dios dijo por medio del profeta que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, y lo dijo Esteban, y por eso fue apedreado y fue muerto, ¿verdad? Lo dice Hechos 7, 48, 51, 56, no sé bien cómo anoté aquí. Lo dice Isaías 66, 1, 2, que Dios no habita en templos hechos de mano humana, ¿no? Y pues finalizo también que con Hebreos 3, 1, 6, que ya les dije que Jesús es hecho superior incluso a Moisés, a todo hombre. Y el punto principal de toda esta discusión es porque en cuanto a estos últimos 3 videos que he hecho, he basado mi defensa en de que Jesucristo es el único hombre excelso sobre toda la tierra, que ni Moisés, ni Salomón, ni Pablo, solamente Juan el Bautista tiene el galardón de ser como su Señor, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que que entre los nacidos de mujer no había hombre más grande que Juan el Bautista. Y Jesucristo le da su honor, su galardón, repito, a quien Él quiere. Él mismo con su boca lo dijo. Entonces el único hombre grande a la igualdad del Señor Jesucristo es Juan el Bautista. Y pues vemos que solamente el único hombre excelso con toda sabiduría celestial de todos los tiempos es el Señor Jesucristo. Y por eso las Escrituras dicen que Jesucristo como hijo sobre su casa fue coronado. Jesucristo como su hijo sobre su casa, porque tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Entonces puede ser que Salomón haya tenido honra por hacer esa casa que no estaba destinado que él hiciera. Y él tomó esa batuta y Dios la aceptó, porque él acepta muchas cosas en la tierra. Él mira pasivamente y también, repito, no es que haya sido malo, pero él de suyo creyó que él tenía que hacer esa casa, ¿verdad? Y vemos que dice que por cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Y Jesucristo como hijo sobre su casa fue coronado, no así Salomón, que Salomón fue coronado prácticamente como en una fuente, Gihón, montado sobre una mula, y el Señor Jesucristo fue coronado desde que nace, y fue ratificado esa coronación en el Jordán, en el hermoso Jordán, por la voz maravillosa del Padre, que le dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y en la transfiguración: este es mi hijo amado, a él escuchar. Entonces vemos que Jesucristo como hijo sobre su casa fue coronado, y entonces vemos que es el único rey de reyes sobre la tierra, que le edificó o fue edificado por medio de él un templo eterno, el cual está en los cielos, que es el mismo Señor Jesucristo. Y vemos también que hay también grandes diferencias entre el templo que hizo Salomón con el templo que se nos hace ver en Apocalipsis 21, en que si yo estoy tontita, veo unas diferencias marcadas en cuanto a medidas, en cuanto a puertas, a cosas. Vemos que es muy diferente el templo que va a bajar desde el cielo, que es Jesucristo mismo, y que ya sabemos quiénes son las puertas, los muros, todas esas cosas que son los apóstoles, ¿verdad? Y las 12 tribus de Israel que bajarán con Jesucristo. Entonces vemos que hay grandes diferencias en el templo terrenal que hizo Salomón al templo celestial, que es el mismo Señor Jesucristo. Y vemos también en Apocalipsis que nos dice que, parece que es en el capítulo 22, que no se vio templo alguno.
en los cielos no hay templo, porque el templo es el Hijo Jesucristo y es un templo de carne. Por eso Dios le mandó en Éxodo, a los israelitas le mandó esa ley que dice: altar de tierra harás para mí. Y si le hicieres de piedras, no la labres de cantería, porque si entrares herramienta de hierro sobre él, lo profanarás. ¿Y qué es lo que ha hecho el hombre a través de los tiempos? Todo lo contrario a lo que Dios le dijo a Moisés, ¿verdad? En Éxodo 20 creo que es. Según el modelo que se le indicó a Moisés en el monte. Altar de tierra harás para mí. Y si lo hiciere de piedra, o sea, ahí, si lo hiciere de piedra es como que les da una concesión al hombre, porque cuando el hombre desea obispado, excelente obra desea, porque es mejor que esté alabando, adorando a Dios en una iglesia física, que estar haciendo cosas malas por todos los caminos del Señor, ¿verdad? Pero esto para los que quieran adorar en un templo físico, ¿ya? Porque el Señor, este Señor también, muy ladinamente también dice que le parece raro que yo no me congrego. Y yo nunca he dicho que yo no me congrego, señor Marcelo da Costa. Usted está muy equivocado. Que no me congrego como se congregan las iglesias de los hombres, eso es otra cosa. Yo me congrego como le dijo Jesucristo a la samaritana en Juan. Cuando la samaritana le pregunta en ese grito desgarrador, que es el grito de toda la humanidad, de todos los tiempos y sobre todo de estos tiempos, que le dice: Señor, me parece que eres profeta, por las cosas que le había dicho, ¿verdad? Dice: dime. Prácticamente ella aprovechó para quitarse esa duda que siempre había tenido. Señor, dime, ¿dónde debemos adorar? Porque mis padres, porque ella era samaritana, y los samaritanos adoran en el monte, dicen que yo tengo que adorar en el monte, pero vosotros los judíos dicen que tenemos que adorar en Jerusalén. ¿Dónde, Señor, tenemos que adorar? Por favor, Padre, prácticamente como que le dice a la samaritana. Y ese fue mi grito desde el principio que yo aprendí esta palabra, y el grito de muchas personas sinceras en el mundo. Y Jesucristo, yo estuve a la espera, en ese momento que aprendí esta palabra, a la espera qué cosa decía el Señor Jesucristo. Y Él contestó. ¿Será que contestó donde los bautistas, donde los pentecostales, donde los metodistas, donde los testigos de Jehová, donde los mormones, donde el Islam, donde los musulmanes, donde los ortodoxos? ¿Dónde contestó el Señor Jesucristo? Y yo estaba a la espera, así angustiada, para seguir leyendo, cuando leí: mujer, créeme que la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre es espíritu y necesita que le adoren en espíritu y en verdad. Ok, amados, parece que como que se me terminó de grabar, no sé, me salió un anuncio y yo tengo miedo porque este video se me va a hacer largo y tengo que decirle a mis hijas que me lo unan. Ok. Y pues en esa forma yo me congrego, amados hermanos, en espíritu y en verdad, tal como el Señor mismo, con su misma voz, con su misma boca, con su misma ordenanza, le dijo a la samaritana: mujer, créeme que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que yo hago, y eso es lo que hago con ustedes aquí congregándome, porque el Señor Jesucristo dijo que cuando estuviéramos 2 o 3 reunidos en el nombre de Él, esa era iglesia del Señor, esa era puerta del cielo. Estábamos congregándonos en su nombre, amados hermanos. En lo que a mí concierne, yo creo que estoy congregándome con ustedes en espíritu y en verdad en este momento, amados hermanos. Y pues ya les digo, si se me ha quedado, de hecho se me han quedado muchas cosas. Yo trataré de estos versículos, trataré de hacerlos en pequeños videitos cortos para que ustedes refuercen estas palabras que he dicho. Amados hermanos, me despido diciéndoles que estas cosas que he dicho son apreciaciones mías. De ninguna manera, de ninguna forma digo que Dios me las ha dicho.
y que algún día yo tendré que comparecer ante el tribunal de Cristo acerca de estas cosas que yo he dicho. Y que si las palabras que yo he dicho han sido mentirosas, han sido falacias, no han sido por ganancia deshonesta, ni por plata, ni por oro, ni por piedras preciosas, ni por heno, ni por hojarasca, ni por mi vientre para comer, amados hermanos, porque yo no vendo mi progenitura pidiendo plata a nadie para comer, amados hermanos. Entonces yo le diré al Señor mi defensa agachada con mi rostro en tierra. Esta es mi defensa, Padre. Sierva tuya soy, humana, que he creído firmemente que por fe yo he entendido tu palabra y que esta palabra me la has dado a conocer tú mismo, Señor amado. Y que si me he equivocado, Padre, mi obra será destruida, pero yo seré salva, aún como por fuego. Gracias, Padre amado, por permitirme llegar a este final de este video que fue para mí tan difícil, porque preparé muchos versículos bíblicos y se me hace muy largo, amados hermanos, y a qué fin hablar tanto cuando ya lo he dicho todo, y espero que el Señor acredite mis palabras y las certifique, y que repito, si yo me he equivocado, de ninguna manera la palabra del Señor es invalidada, porque lo que está escrito, escrito está. Y les recuerdo lo que dijo el Señor en Mateo cuando se refería a la cátedra de Moisés, que sobre la cual estaban sentados los fariseos, que les dijo que de todo, nos dijo a nosotros, de todo lo que ellos les digan que hagan, hacedlo. Pero no hagáis como ellos hacen. Así mismo les digo yo, amados hermanos, de todo lo que yo les he dicho, que hagan, que cumplan los mandamientos, hágalo. Pero no hagan como yo hago, que quizás yo hago cosas malas de las cuales ustedes me acusan, amado hermano, y que mientras no se demuestre lo contrario, yo soy ante ustedes una falsa profeta, una ungida falsa del Señor, y que yo nunca lo he dicho, que soy tantas cosas horribles, amados hermanos, que yo a veces hasta justifico a la jeva, que me digan tonterías diciéndome que estoy enamorada de Nicolás Barroso, de Ulises Astudillo. Yo hasta comprendo y quizás hasta justifique a las jevas porque ellas fueron las engañadas. Pero que usted, Marcelo da Costa, pudiendo ser maestro, y los otros hombres que lo siguen, a ustedes que me critican, me juzgan y me dicen oprobio, que me digan eso ya es demasiado, porque ustedes ya debieran ser maestros y entender estas escrituras y no ser perros mudos, sino que levantarse, quitarse esas rodillas paralizadas y empezar a predicar la palabra del Señor para que yo desaparezca de estas pantallas, amados hermanos. Entonces no sean hipócritas, analicen las escrituras, porque como dijo el Señor, a ustedes les parece que ahí está la vida eterna y a ustedes les parece que sabiéndola toda de Génesis y Apocalipsis tienen la vida eterna y que ya lo saben todo. Yo nunca he dicho que lo sé todo, amados hermanos, pero en las cosas que el Señor me ha dado, que creo que es entender su palabra, en eso sí me glorío, amados hermanos, no en cosas terrenales. Entonces esa es mi defensa, amados hermanos. Espero que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, se las haga entender. Amén.